El océano, en la mentalidad del hombre renacentista y barroco, no era simplemente una vasta extensión de agua salada. Era un ente vivo, un abismo primordial que separaba el mundo conocido del misterio, lo divino de lo monstruoso. Y el navío, esa proeza de la ingeniería humana, no era meramente un medio de transporte, sino un microcosmos, una astilla de civilización lanzada a la garganta de un caos insondable. Sin embargo, la percepción heroica de estas empresas, inmortalizada en crónicas y cantares, a menudo oculta una verdad mucho más precaria y aterradora: la fragilidad fundamental de la propia embarcación. Antes de que la tormenta desatara su furia, antes de que el error del piloto sentenciara su destino contra un arrecife oculto, el navío colonial ya estaba inmerso en una lenta y silenciosa batalla por su propia existencia. Una guerra de desgaste contra la naturaleza misma que con demasiada frecuencia estaba destinada a perder. Cada galeón, cada nao o carabela que zarpaba de Sevilla, Lisboa o Plymouth era, en esencia, una tumba flotante en potencia, un ataúd de madera cuyo ensamblaje y materiales contenían las semillas de su propia destrucción. Para comprender esta vulnerabilidad intrínseca, es necesario sumergirse en el corazón mismo de la construcción naval de los siglos XVI y XVII. El alma de estos barcos era la madera, un material orgánico, noble y resistente, pero también caprichoso y perecedero. La selección de esta madera no era un asunto trivial. Era una ciencia y un arte que determinaba la longevidad y la resiliencia de la nave. Los constructores navales más reputados, como los de los astilleros de Guarnizo o Colindres en Cantabria, buscaban robles y encinas de crecimiento lento, cuya fibra densa y retorcida ofreciera una resistencia formidable a la tensión y la torsión. Los troncos debían ser cortados en la fase lunar adecuada, según creencias ancestrales, y dejados secar durante años, un proceso largo y costoso que las urgencias del imperio a menudo no podían permitirse. La quilla, la columna vertebral del barco, se construía con la pieza de roble más recta y robusta que se pudiera encontrar. Las cuadernas, las costillas que daban forma al casco, se tallaban a partir de piezas naturalmente curvadas, buscando en el propio árbol la forma que el mar exigiría. El forro del casco, la piel que separaba la vida de la muerte, se componía de gruesos tablones de pino o alerce, más flexibles y ligeros que el roble, pero también más susceptibles a la putrefacción. El problema fundamental residía en que este complejo organismo de madera comenzaba a morir en el mismo instante en que tocaba el agua. La salinidad del océano, si bien actuaba como un conservante superficial, era un enemigo implacable a largo plazo. El ciclo constante de humedecimiento y secado al que se veía sometida la madera por encima de la línea de flotación abría grietas microscópicas, fisuras que se convertían en vías de entrada para la humedad y los hongos. La madera se hinchaba y se contraía, aflojando las uniones y forzando los pernos de hierro que la mantenían unida. La corrosión de estos elementos metálicos era otro cáncer silencioso. El agua salada oxidaba el hierro, y este óxido a su vez quemaba la madera circundante, debilitando la estructura en sus puntos más críticos. Una unión que parecía sólida en el puerto podía ceder con el primer embate de una tormenta seria, desencadenando una cascada de fallos estructurales. Pero el enemigo más temido, el verdadero terror de los mares cálidos a los que se dirigían la mayoría de estas flotas, era una criatura insignificante en tamaño pero devastadora en su efecto: el Teredo navalis, o bromo. Este molusco bivalvo, a menudo confundido con un gusano, era la termita del mar. Sus larvas microscópicas se adherían al casco de madera y, una vez fijadas, comenzaban a perforar la madera, creando túneles que seguían la vez. En cuestión de meses, una colonia de bromas podía convertir un grueso tablón de roble en una estructura porosa y frágil como un queso suizo, sin apenas dejar señales visibles en la superficie. El capitán de un navío podía creer que su casco estaba en perfectas condiciones, solo para descubrir, en el peor momento posible, que su fortaleza era una mera ilusión. Los tablones, vaciados por dentro, se desintegraban bajo la presión del agua, abriendo vías de agua catastróficas e irreparables en alta mar. Para combatir esta plaga, los constructores navales desarrollaron diversas técnicas de protección, aunque ninguna era completamente infalible. El carenado era un proceso vital, que debía realizarse periódicamente. El barco era varado en una playa o llevado a un dique seco, donde se inclinaba sobre uno de sus costados. Se encendían hogueras controladas cerca del casco para quemar las algas, los percebes y cualquier parásito superficial. Luego los carpinteros de ribera, los calafates, realizaban la tarea crucial de impermeabilizar el casco. Utilizando mazos y escoplos especiales, introducían estopa, fibras de cáñamo o esparto, embadurnada en brea,
o alquitrán caliente en cada una de las juntas entre los tablones. Este sellado, conocido como calafateo, era un trabajo arduo y especializado que requería una precisión milimétrica. Un calafateo deficiente o el uso de materiales de mala calidad garantizaba futuras filtraciones. Finalmente se aplicaba una capa de sebo mezclado con otras sustancias, a veces incluso venenos como el arsénino, con la esperanza de disuadir al teredo. Una innovación más avanzada, aunque costosa y no siempre disponible, fue el forrado con planchas de plomo. Esta técnica, utilizada principalmente en los barcos más importantes, consistía en clavar finas láminas de plomo sobre una capa de tela y brea, creando una barrera física contra la broma. Sin embargo, el plomo era caro y pesado, y las propias planchas podían dañarse, permitiendo que el agua se filtrara por debajo y corroyera el casco sin ser detectada. Además, la interacción electrolítica entre el plomo y los pernos de hierro del casco aceleraba la corrosión de estos últimos, creando un nuevo problema al intentar solucionar otro. Las presiones económicas y políticas del imperio a menudo comprometían la calidad de estas construcciones. La demanda de barcos para las flotas de Indias era insaciable. Se necesitaban navíos para transportar tesoros, tropas, colonos y mercancía. Este ritmo frenético significaba que no siempre se respetaban los largos periodos de secado de la madera. Se utilizaba madera verde, llena de savia, que se deformaba y agrietaba con mucha más facilidad. Se escatimaba en la calidad de la brea o en la cantidad de pernos de hierro. Los barcos se construían a menudo bajo contrato, y los constructores, para maximizar sus beneficios, podían caer en la tentación de utilizar materiales de segunda categoría. Un barco que debía haber durado 20 años con un mantenimiento adecuado, apenas llegaba a los 10 en un estado deplorable. El propio diseño de los navíos, aunque era el resultado de siglos de evolución, presentaba compromisos inherentes que afectaban a su seguridad. El galeón, el caballo de batalla de las flotas españolas, era una máquina de guerra y un buque de carga, y su diseño reflejaba esta dualidad. Sus altos castillos de proa y popa, diseñados para albergar artillería y ofrecer una plataforma de combate elevada, lo hacían terriblemente inestable con vientos laterales. Estas superestructuras masivas actuaban como una vela, haciendo que el barco escorara o se inclinara peligrosamente y dificultando enormemente la maniobra en espacios reducidos o con mal tiempo. En una tormenta, un golpe de viento podía inclinar el galeón hasta un punto sin retorno, en el que las portas de los cañones del piso inferior quedaban por debajo de la línea de flotación, permitiendo que el mar entrara a raudales y provocando un hundimiento en cuestión de minutos. La relación entre manga, anchura y eslora, longitud, era otro factor crítico. Los barcos más anchos eran más estables, pero también más lentos. Los barcos más estrechos eran más rápidos, pero mucho más ardientes o inestables. Las exigencias comerciales presionaban para construir barcos con la máxima capacidad de carga posible. Esto llevó a la construcción de naos y galeones panzudos, con bodegas enormes que, si no se estibaban correctamente, podían comprometer fatalmente la estabilidad. Una carga mal distribuida, que se desplazara durante una tormenta, podía provocar una escora repentina e irrecuperable. La estiba de la carga era por tanto una ciencia en sí misma. Los objetos más pesados como los cañones de repuesto o los lingotes de plata debían ir en el fondo de la bodega para bajar el centro de gravedad. Pero la codicia o la prisa podían llevar a decisiones nefastas, como apilar cofres de tesoro en las cubiertas superiores, con consecuencias fatales. El sistema de gobierno del barco, el timón, también era un punto de vulnerabilidad. El pesado timón de codaste, una innovación medieval, se accionaba mediante un complejo sistema semipalancas y poleas desde la popa. En una tormenta violenta, las fuerzas que actuaban sobre la pala del timón eran inmensas. No era infrecuente que los machos y hembras, las bisagras que unían el timón al codaste, se rompieran, o que el propio timón se partiera. Perder el gobierno de un barco en medio de una tempestad era una sentencia de muerte. La nave, ingobernable, se atravesaba al oleaje, se ponía de través, ofreciendo todo su costado a la violencia de las olas, que la barrían y finalmente la hacían zozobrar o la desfondaban. Las bombas de achique eran la última línea de defensa contra el mar. Estos dispositivos rudimentarios, operados manualmente, consistían en simples tubos con un pistón que extraían el agua de la sentina, el punto más bajo del barco, donde se acumulaban las filtraciones. Sin embargo, su capacidad era limitada. En el mejor de los casos, podían manejar las filtraciones normales de un barco que hacía agua. Pero ante una vía de agua importante,
eran completamente insuficientes. El trabajo en las bombas era agotador, y los hombres, que a menudo ya estaban exhaustos por la lucha contra la tormenta, tenían que formar cadenas humanas para operarlas sin descanso durante horas o incluso días. La sentina, además, era un pozo nauseabundo de agua estancada, restos de carga, basura y excrementos, un caldo de cultivo para enfermedades. Las bombas se atascaban con frecuencia con los detritus, y limpiarlas en la oscuridad y el confinamiento de la bodega era una tarea peligrosa y desagradable. Cuando el nivel del agua en la sentina subía más rápido de lo que las bombas podían achicar, la tripulación sabía que el final estaba cerca. El agua comenzaba a inundar la bodega, dañando la carga, y sobre todo empapando el lastre, generalmente piedras o arena, que daba estabilidad al barco. Un lastre empapado y desplazado era el golpe de gracia para la estabilidad de la nave. Incluso el velamen, la fuente de propulsión del barco, podía convertirse en un enemigo mortal. Las velas estaban hechas de lona gruesa, un material pesado y difícil de manejar, especialmente cuando estaba mojado. En una borrasca repentina, si la tripulación no era lo suficientemente rápida para cargar o recoger las velas, la fuerza del viento podía ser tan brutal que partiera los mástiles como si fueran cerillas. La caída de un mástil era un desastre mayúsculo. No solo se perdía una parte crucial del aparejo, sino que el mástil caído, con su maraña de jarcias y velas, se convertía en un ariete flotante que golpeaba sin piedad el casco del barco, abriendo nuevas vías de agua. Cortar la jarcia para liberar el mástil caído era una operación desesperada y extremadamente peligrosa, que se realizaba con hachas en una cubierta barrida por las olas. Por lo tanto, el viaje de un navío colonial no era una travesía serena interrumpida por una catástrofe súbita. Era un estado de crisis latente, una lucha constante y precaria por la supervivencia estructural. La madera se pudría, el hierro se corroía, los parásitos la devoraban desde dentro, el diseño la hacía inherentemente inestable, y los sistemas de seguridad eran primitivos y fácilmente superables. El mar no necesitaba una tormenta de proporciones bíblicas para reclamar un barco. A menudo solo necesitaba tiempo. La tripulación vivía con el sonido constante del crujido de las maderas, el gemido de las jarcias y el chapoteo del agua en la sentina, recordatorios perpetuos de que su mundo, su única barrera contra el abismo, se estaba desmoronando lentamente a su alrededor. El naufragio no era un accidente, era en muchos sentidos el destino lógico y programado de una tecnología llevada al límite de sus capacidades, una cápsula de madera y fe lanzada a un océano que siempre, al final, reclamaba lo que era suyo. Si la propia estructura del navío colonial era una trampa mortal en potencia, el camino que debía recorrer a través del océano era un laberinto plagado de incertidumbres, un mapa en blanco donde los monstruos marinos de la mitología eran sustituidos por peligros muy reales, aunque igualmente invisibles. Arrecifes, bajos fondos, corrientes traicioneras y costas hostiles. La supervivencia no dependía únicamente de la resistencia de la madera y el hierro, sino de la habilidad casi sobrenatural de un hombre, el piloto, para interpretar los susurros del cielo y del mar. La navegación en la era de los descubrimientos era una amalgama de ciencia incipiente, arte empírico y una fe ciega en instrumentos que, aunque ingeniosos para su tiempo, eran desesperadamente imprecisos. Navegar no era seguir una línea en un mapa, era un acto de creación constante, de trazar un camino sobre la nada, donde un solo grado de error en el cálculo podía significar la diferencia entre la gloria en un puerto seguro y una muerte anónima en las profundidades. El corazón del desafío náutico residía en la determinación de la posición del barco en medio de la inmensidad del océano. Este problema se dividía en dos componentes elementales, la latitud y la longitud. La latitud, la posición norte-sur, era el ancla de la certidumbre relativa en este mar de dudas. Desde la antigüedad, los marinos sabían que existía una correlación directa entre la altura de los astros sobre el horizonte y la posición en la Tierra. Durante el día, el piloto podía medir la altura máxima del Sol al mediodía utilizando un astrolabio o un cuadrante. El astrolabio náutico, una versión simplificada y pesada del instrumento astronómico, era un disco de latón graduado con una alidada o regla giratoria. El piloto, de pie en la cubierta de un barco en constante movimiento, debía sujetar el pesado instrumento por su anilla, alinear la alidada con el sol, a menudo con la ayuda de un segundo hombre, para no quedarse ciego, y leer el ángulo en la escala. Esta operación, ya de por sí difícil en un día de calma,
se convertía en una pesadilla con el mar agitado. El balanceo del barco, el viento y las salpicaduras hacían que obtener una lectura precisa fuera casi un milagro. Un error de un solo grado en la medición de la altura del Sol se traducía en un error de 60 millas náuticas en la posición calculada. Por la noche, la estrella polar, en el hemisferio norte, ofrecía un punto de referencia más estable. El cuadrante, un cuarto de círculo graduado con una plomada, o la ballestilla o bastón de Jacob, un instrumento más simple que medía ángulos a partir de la distancia entre el ojo y una traviesa deslizante, se utilizaban para medir la altura de la polar sobre el horizonte. Esta altura correspondía casi directamente a la latitud del observador. Sin embargo, la polar no se encuentra exactamente en el polo celeste, sino que traza un pequeño círculo a su alrededor. Los pilotos más experimentados conocían complejas tablas de corrección, como las del regimiento de la estrella polar, que les permitían ajustar sus lecturas en función de la posición de las estrellas guardianas de la Osa Menor. Pero de nuevo, la precisión era esquiva. Una nube inoportuna, una bruma en el horizonte, o el simple agotamiento del observador, podían introducir errores fatales en los cálculos. Si determinar la latitud era un desafío, calcular la longitud, la posición este-oeste, era el santo grial de la navegación, un problema tan profundo y complejo, que fue conocido durante siglos como el problema de la longitud. Para conocer la longitud, un navegante necesita saber dos cosas simultáneamente: la hora local a bordo del barco, y la hora en un punto de referencia conocido como el puerto de partida. La diferencia horaria entre ambos puntos se puede convertir directamente en grados de longitud. Una hora de diferencia equivale a 15 grados de longitud. La hora local era fácil de determinar. El mediodía local es el momento en que el sol alcanza su punto más alto en el cielo. El verdadero obstáculo era conocer la hora del puerto de partida después de semanas o meses en el mar. Los relojes de la época, basados en péndulos o mecanismos de escape rudimentarios, eran absolutamente inútiles en un barco. El movimiento constante del mar alteraba su funcionamiento, y los cambios de temperatura y humedad los descalibraban por completo. Un reloj que se desviara solo unos pocos minutos al día acumularía un error tan grande en una travesía atlántica que la posición calculada estaría a cientos de millas de la real. Ante la ausencia de cronómetros marinos fiables, que no se inventarían hasta el siglo XVIII, los pilotos recurrían a un método ingenioso pero profundamente imperfecto: la navegación por steam. Este método consistía en registrar meticulosamente dos datos: el rumbo del barco y la distancia navegada. El rumbo se determinaba con la brújula magnética, o aguja de marear. Este instrumento, aunque revolucionario, estaba lejos de ser perfecto. Los pilotos sabían que la aguja no apuntaba al norte geográfico verdadero, sino al norte magnético, y que esta declinación magnética variaba según el lugar del mundo en que se encontrara. Se crearon complejas cartas de declinación, pero eran a menudo inexactas, y se basaban en observaciones acumuladas que podían estar desfasadas. Además, la presencia de grandes masas de hierro a bordo del propio barco, como los cañones, podía desviar la aguja, un fenómeno conocido como desvío. Un piloto experto debía conocer su barco y aplicar correcciones empíricas para compensar estos errores. La segunda pieza del rompecabezas de la estima era la velocidad. Para medirla, se utilizaba un instrumento llamado corredera. La corredera clásica consistía en una pequeña tabla de madera con forma de sector circular, lastrada para que flotara en vertical. Estaba atada a un largo cabo en el que se habían hecho nudos a intervalos regulares, de ahí la medida de velocidad nudos. La operación requería varios hombres. Uno lanzaba la tabla por la popa, otro sostenía el rollo de cabo para que se desenrollara libremente. Un tercero utilizaba una ampolleta o reloj de arena, generalmente de 28 segundos, para medir el tiempo. Cuando la arena terminaba de caer, se contaba el número de nudos que habían pasado por las manos del marinero. Este número correspondía directamente a la velocidad del barco en millas náuticas por hora. La imprecisión de este método era asombrosa. La corriente podía afectar a la tabla. El viento podía hacer que el cabo se comparara. La arena de la ampolleta podía fluir de forma irregular, debido a la humedad, y el simple error humano en el conteo era omnipresente. Con estos dos datos, un rumbo incierto y una velocidad aproximada, el piloto se sentaba en su camarote, sobre la mesa de cartas. Cada día, o a veces cada pocas horas, marcaba en su carta náutica un punto de partida, la posición estimada anterior, y trazaba un vector, una línea en la dirección del rumbo medido, con una longitud proporcional a la distancia navegada, velocidad por tiempo. El punto final de este vector era su nueva posición estimada.
Este proceso repetido día tras día creaba una trayectoria en el mapa. El problema era que cada pequeño error en la medición del rumbo o la velocidad no desaparecía, sino que se acumulaba. Un pequeño error en el primer día se convertía en un error mayor en el segundo, y en un error catastrófico después de un mes. El piloto podía creer que se encontraba a cientos de millas de la costa, cuando en realidad estaba navegando directamente hacia ella en una noche oscura y sin luna. Las propias cartas náuticas eran documentos tan valiosos como peligrosos. Los portulanos, las cartas de la época, eran obras de arte, a menudo dibujadas a mano sobre pergamino y decoradas con intrincadas rosas de los vientos y figuras mitológicas. Eran el resultado de la compilación de innumerables viajes anteriores. Mostraban las líneas de costa con una precisión a veces sorprendente, junto con la ubicación de puertos, cabos y peligros conocidos. Sin embargo, su precisión era relativa. Las costas de Europa estaban bien cartografiadas, pero las de los nuevos mundos eran en el mejor de los casos un esbozo. Islas enteras aparecían en las cartas donde no existían, islas fantasma, producto de avistamientos erróneos o engaños, y permanecían en los mapas durante siglos, convirtiéndose en trampas mortales para quienes las buscaban. Arrecifes de coral, como los que plagan el Caribe, a menudo no estaban marcados en absoluto, o su posición era incorrecta por decenas de millas. Un capitán que confiara ciegamente en su carta podía llevar su barco a la destrucción creyendo que estaba en aguas seguras. El piloto, por tanto, no era un mero técnico sino un naturalista, un observador agudo del medio que lo rodeaba, buscando signos que pudieran confirmar o corregir su posición estimada. El color del agua podía indicar la proximidad de la Tierra o un cambio en la profundidad. El tipo de algas flotantes o la presencia de ciertas aves marinas eran indicios de que la costa no estaba lejos. El piloto olía el aire, buscando el aroma de la vegetación terrestre que el viento podía traer desde la distancia. Observaba los patrones de las nubes, que a menudo se forman sobre las islas. Estas habilidades, adquiridas a lo largo de una vida en el mar, eran a menudo más valiosas que cualquier instrumento. Pero también eran subjetivas y podían ser engañosas. Un banco de algas podía haber sido arrastrado a cientos de millas de su origen por una corriente, y las aves marinas a veces se aventuraban mucho más lejos de la costa de lo que se creía. Las corrientes oceánicas eran otro enemigo invisible y poderoso. Corrientes como la del Golfo, en el Atlántico, son como ríos dentro del mar, moviendo enormes masas de agua a velocidades de varios nudos. Un barco que navegara sin tener en cuenta a la corriente podía ser desviado de su rumbo decenas de millas cada día. Los pilotos sabían de la existencia de estas corrientes, pero su conocimiento era empírico e incompleto. No existían mapas de corrientes como los que tenemos hoy. Un piloto podía intentar estimar el abatimiento, el desvío lateral, debido al viento y la deriva, el desvío debido a la corriente, pero eran poco más que conjeturas informadas. La psicología del piloto era la de un hombre que caminaba sobre una cuerda floja sobre el abismo. Sobre sus hombros recaía la responsabilidad de cientos de vidas y fortunas incalculables. Vivía en un estado de ansiedad constante, revisando sus cálculos una y otra vez, sabiendo que el más mínimo descuido podía ser fatal. El capitán del barco era la máxima autoridad a bordo, pero en cuestiones de navegación, la palabra del piloto era ley. Esta dualidad de poder podía generar tensiones. Un capitán impaciente, presionado por los mercaderes o por la corona para llegar a su destino rápidamente, podía instar al piloto a tomar atajos o a navegar de noche cerca de costas peligrosas. Un piloto prudente que se negara podía ser acusado de cobardía, mientras que uno temerario que aceptara el riesgo podía convertirse en el artífice de un desastre. El momento de recalar, de hacer el primer avistamiento de tierra tras una larga travesía, era el más tenso y peligroso de todo el viaje. Era el momento de la verdad, donde se revelaría la precisión, o la falta de ella de semanas de navegación a estima. El piloto intentaba apuntar a un punto de la costa bien conocido y fácil de identificar, como una isla alta o un cabo prominente. Pero si sus cálculos de longitud eran erróneos, podía encontrarse a decenas o cientos de millas al norte o al sur de su objetivo frente a una costa desconocida y hostil. El sondeo, la medición de la profundidad con una escandallo o una plomada atada a un cabo marcado, se convertía en una operación vital. La base de la plomada se untaba con sebo para recoger muestras del fondo marino. El tipo de arena, fango o conchas recogidas podía dar al piloto una pista sobre su ubicación, si tenía una carta lo suficientemente detallada. Pero en una noche de tormenta, acercarse a una costa desconocida para sondear era un suicidio. Era preferible capear el temporal en mar abierto,
lejos del peligro de la tierra, aunque esto supusiera someter al barco y a la tripulación a un castigo terrible. En este contexto, el naufragio por error de navegación no era un accidente extraño, sino un riesgo sistémico, una consecuencia casi inevitable de la tecnología y el conocimiento de la época. Cada viaje era una apuesta contra probabilidades formidables. Los hombres que guiaban estos barcos no eran ignorantes, eran los profesionales más cualificados de su tiempo, depositarios de un conocimiento complejo y esotérico. Pero las herramientas de las que disponían eran como intentar pintar una miniatura con una brocha gorda. Navegaban a ciegas, en un mundo que apenas comenzaba a revelarse, donde la única certeza era la inmensidad del océano y la fragilidad de su propia existencia. El verdadero monstruo marino no era el kraken ni la serpiente marina de los mapas, sino el arrecife sin cartografiar, la corriente invisible, el grado de longitud erróneo que esperaba pacientemente en la oscuridad. Incluso si un navío lograba, por una combinación de pericia constructiva y mantenimiento escrupuloso, resistir la lenta descomposición de sus maderas y la voracidad de los parásitos, e incluso si el piloto, mediante una mezcla de ciencia, arte y pura suerte, conseguía sortear los laberintos de la navegación a estima y las trampas de una cartografía imperfecta, quedaba un adversario final, contra el cual ni la mejor madera ni el cálculo más preciso ofrecían garantía alguna a la furia indómita de los elementos. El océano y la atmósfera formaban un sistema caótico y violento, capaz de desatar en cuestión de horas una energía que superaba con creces la capacidad de resistencia de cualquier obra humana de la época. Para la tripulación de un galeón del siglo XVII, una tormenta no era simplemente mal tiempo, era una manifestación apocalíptica, un castigo divino o la ira de un mundo primordial que despertaba para devorar a los intrusos. La ausencia total de pronósticos meteorológicos convertía cada viaje en una partida de ruleta rusa con el cielo, donde el premio era la supervivencia y la pérdida era un olvido absoluto en las profundidades. La amenaza más temida, especialmente en las rutas transatlánticas que conectaban España con el Caribe y el Golfo de México, era el huracán. Este fenómeno que los marinos españoles aprendieron a conocer y a temer de los pueblos indígenas del Caribe, el término huracán deriva del taíno huracán, dios de la tormenta. Era una bestia de una escala y una violencia inimaginables para quien solo conocía las borrascas del Atlántico Norte o del Mediterráneo. Hoy comprendemos la física de estos ciclones tropicales, motores térmicos gigantes que extraen su energía del calor latente liberado por la condensación del vapor de agua sobre las aguas cálidas del océano. Pero para un marinero de la época, su aparición era un presagio del fin del mundo. Los signos precursores eran sutiles, fáciles de ignorar o de mal interpretar por un ojo no entrenado. Días antes de la llegada del huracán, el aire se volvía extrañamente claro y la visibilidad era excepcional. El cielo al atardecer adquiría tonalidades rojizas y cobrizas de una belleza siniestra. El barómetro, un invento que comenzaba a difundirse lentamente en el siglo XVII, habría mostrado una caída lenta pero constante de la presión, pero la mayoría de los barcos no disponían de él. El único indicio fiable era el mar mismo. Un mar de fondo, un oleaje largo y pesado sin viento aparente, comenzaba a llegar desde el horizonte. Eran las olas generadas por la lejana tormenta, viajando más rápido que el propio sistema. Un piloto experimentado, al sentir este oleaje anómalo, sabía que algo terrible se estaba gestando y podía intentar buscar refugio, si es que había alguno cerca. Cuando la tormenta se acercaba, el cielo se cubría con un velo de nubes altas y fibrosas, los cirros, que formaban un halo alrededor del sol, o la luna. El viento comenzaba a soplar en rachas, aumentando progresivamente en intensidad. El mar, antes tranquilo, se erizaba, cubriéndose de borreguillos blancos que pronto se convertían en crestas espumosas. En esta fase, la tripulación se apresuraba en una febril carrera contra el tiempo para preparar la nave. Se arriaban y aseguraban las velas más grandes, las gavias, los juanetes, dejando solo las velas más pequeñas y resistentes, las de capa o de fortuna, para mantener un mínimo de gobierno sobre el barco. Las escotillas de la bodega se cubrían con lonas y se aseguraban con trancas de madera para evitar que el agua entrara a raudales. Los cañones se trincaban con cabos adicionales, pues un cañón de varias toneladas suelto en una cubierta en movimiento era un ariete mortal capaz de destrozar el barco desde dentro. Se aseguraban todos los objetos sueltos, se preparaban las bombas de achique y se repartían hachas en puntos estratégicos para poder cortar los mástiles si fuera necesario. Entonces, la pared del ojo del huracán golpeaba.
La transición era brutal y terrorífica. El viento aullaba con una furia demoníaca, un sonido continuo y ensordecedor que impedía cualquier comunicación verbal. Los hombres solo podían comunicarse mediante gritos al oído o señales. La lluvia no caía, era impulsada horizontalmente con la fuerza de una manguera a presión, una cortina de agua que cegaba y golpeaba la piel. El aire se llenaba de espuma y rocío arrancados de la superficie del mar, creando una atmósfera lechosa y asfixiante donde era difícil distinguir el mar del cielo. El estado del mar, o la mar como decían los marinos, era indescriptible. Las olas dejaban de ser ondulaciones regulares para convertirse en montañas de agua caóticas y piramidales, que se levantaban y rompían desde todas las direcciones. La altura de estas olas podía superar fácilmente los 15 o 20 metros, más altas que el mástil principal de un galeón. El barco, que momentos antes parecía una fortaleza, se convertía en una cáscara de nuez a merced de fuerzas colosales. En la cresta de una ola, el navío quedaba suspendido en el aire, con la quilla y el timón fuera del agua, sometiendo la estructura a una tensión brutal que podía partirla por la mitad. Segundos después, se hundía en el seno de la ola, un abismo líquido del que parecía que nunca iba a salir, mientras la siguiente montaña de agua se cernía sobre él. Las olas rompientes eran el mayor peligro. Una de estas masas de agua de miles de toneladas, al impactar contra el costado del barco, podía barrer la cubierta, arrancando botes, barandillas y a cualquier hombre que no estuviera firmemente amarrado. Podía destrozar las superestructuras del castillo de popa y de proa, convirtiéndolas en un amasijo de astillas. Podía, en el peor de los casos, hacer que el barco zozobrara en un instante, volteándolo por completo y atrapando a la mayoría de la tripulación bajo la cubierta. El objetivo del piloto en estas circunstancias no era navegar, sino simplemente sobrevivir. La maniobra principal era capear el temporal. Esto podía hacerse de dos maneras. Capear a palo seco significaba arriar todas las velas y dejar que el barco se pusiera a la deriva, con la proa al viento y al mar, intentando presentar la menor superficie posible al embate de los elementos. La otra opción, capear a la vela, implicaba mantener izada una pequeña vela de tormenta para conservar un mínimo de gobierno y evitar que el barco se atravesara al oleaje. La elección dependía del tipo de barco, del estado del mar y de la pericia del piloto. Ambas eran opciones desesperadas. La violencia del viento podía destrozar el aparejo. Las velas, incluso las más pequeñas, podían ser arrancadas de sus relingas y desintegrarse en jirones en cuestión de segundos. Los mástiles, sometidos a la tensión de las jarcias y al empuje del viento, gemían y se combaban hasta que, con un crujido atronador que se oía por encima del estruendo de la tormenta, se partía. Como se mencionó anteriormente, la caída de un mástil era una catástrofe que a menudo sentenciaba al barco, convirtiéndose en un ariete que golpeaba el casco o enredándose en el timón, dejándolo sin gobierno. Si el barco tenía la increíble suerte de encontrarse en la trayectoria del ojo del huracán, la tripulación experimentaba un interludio surrealista. De repente el viento cesaba por completo. La lluvia paraba. A veces incluso se podía ver un círculo de cielo azul o estrellado por encima, rodeado por la muralla imponente de nubes de la tormenta. El mar, sin embargo, seguía siendo un caos de olas gigantescas y confusas, al no tener el viento que las ordenara. Este periodo de calma, que podía durar desde unos minutos hasta una hora, no era un respiro sino una trampa psicológica. Ofrecía una falsa esperanza y un tiempo precioso pero terrorífico para evaluar los daños. Los hombres en estado de shock intentaban hacer reparaciones de emergencia, achicar el agua y prepararse para lo inevitable. El golpe de la segunda pared del ojo, que llegaría con la misma furia que la primera, pero con el viento soplando desde la dirección opuesta. Este cambio repentino en la dirección del viento era a menudo el golpe de gracia para un barco ya dañado y debilitado. Más allá de los huracanes, otros fenómenos meteorológicos presentaban sus propios peligros mortales. Las turbonadas o chubascos eran tormentas locales pero extremadamente violentas, que podían formarse en cuestión de minutos en un día aparentemente apacible. Un golpe de mar, o una ola monstruo, conocida hoy como rogue wave, una ola individual de una altura desproporcionada, podía formarse por la interacción constructiva de varios sistemas de oleaje y aparecer de la nada, incluso con buen tiempo, levantándose como una pared de agua capaz de hundir un barco sin previo aviso. La niebla era otro enemigo silencioso. En bancos de niebla densa, comunes en el Atlántico Norte, la visibilidad se reducía a cero. Un barco podía navegar durante días sin ver el sol ni las estrellas, perdiendo por completo su posición.
El mayor peligro en la niebla era la colisión. Las flotas a menudo navegaban en convoy para protegerse de los piratas, pero en la preocupación, esta formación se convertía en una trampa mortal. Los barcos se perdían de vista unos a otros, y el único medio de comunicación era el sonido de una campana o el disparo de un mosquete, señales acústicas que el viento y la nieve amortiguaban y distorsionaban. La colisión con otro barco, o peor aún con un iceberg en las latitudes más septentrionales, era un riesgo constante. Incluso la ausencia de viento, la calma chicha, podía ser una sentencia de muerte. Un barco de vela atrapado en una zona de calmas ecuatoriales, los doldrums podía permanecer inmóvil durante semanas, bajo un sol abrasador. Las provisiones de agua dulce se agotaban o se corrompían, los alimentos se pudrían. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, diezmaba a la tripulación, provocando la caída de los dientes, hemorragias internas y finalmente, la muerte. La desesperación en una calma chicha podía llevar a motines y a la locura. La estadística fría y brutal confirma la magnitud de esta amenaza. Se estima que flotas enteras desaparecieron sin dejar rastro, engullidas por tormenta. La flota española de 1715, que transportaba uno de los mayores tesoros jamás reunidos, fue aniquilada por un huracán frente a las costas de Florida. De 12 barcos, 11 se hundieron, llevándose consigo más de 1000 vidas y una fortuna legendaria que aún hoy buscan los cazadores de tesoro. Este no fue un caso aislado. Cada año la temporada de huracanes en el Caribe se cobraba su tributo en barcos y vida. La dimensión psicológica de enfrentarse a la furia de los elementos no puede subestimarse. Para los hombres a bordo, no se trataba de una lucha contra fuerzas impersonales de la física. En su cosmovisión, profundamente religiosa, la tormenta era una teofanía, una manifestación del poder de Dios. El aullido del viento era la voz de la ira divina. El relámpago, su dedo acusador. El capellán del barco rezaba letanías y exorcismos, intentando aplacar una furia que parecía dirigida personalmente contra ellos. La superstición se mezclaba con la fe. Se lanzaban al mar reliquias bendecidas. Se hacían promesas a la Virgen y a los santos patronos de los marineros, como San Telmo, cuyo fuego a veces aparecía como una descarga eléctrica en las puntas de los mástiles, un presagio que podía interpretarse como de buena o mala suerte. En medio del caos, el terror absoluto se apoderaba de los corazones, un miedo primordial a ser borrado de la existencia, a desaparecer sin tumba ni memoria en un universo hostil e indiferente. La lucha contra el mar era, en última instancia, una lucha contra la propia insignificancia. Y en la mayoría de las ocasiones, era el mar quien ganaba. El navío colonial, antes incluso de enfrentarse a los peligros externos del océano, era en sí mismo un ecosistema enfermo, una bomba de relojería social y itaria. La imagen romántica de la aventura en alta mar se desvanece al examinar la cruda realidad de la vida a bordo, que se asemejaba más a una prisión flotante que a un viaje de descubrimiento. La nave no era un espacio neutro, era un reflejo exacerbado y comprimido de la sociedad jerárquica y brutal de la que provenía, un escenario donde las tensiones sociales, la enfermedad y la desesperación fermentaban en un caldo de cultivo de promiscuidad y miseria. Esta arca de Noé invertida no transportaba parejas para salvarlas del diluvio, sino que apiñaba a una multitud heterogénea en un espacio que parecía diseñado para precipitar el desastre. La catástrofe del naufragio, cuando ocurría, no era un evento que irrumpía en una comunidad ordenada, sino la culminación lógica de un estado de crisis latente y permanente. El primer factor de desequilibrio era la sobrecarga, una práctica endémica impulsada por la lógica implacable del beneficio económico. Un barco no era simplemente un vehículo, era una inversión. Cada centímetro cúbico de su bodega tenía un valor, y la tentación de exceder los límites de carga recomendados era casi irresistible. Los armadores, los mercaderes y la propia corona presionaban para transportar la máxima cantidad de mercancías, pertrechos, animales y personas en cada viaje. Los galeones que zarpaban hacia las Américas iban cargados hasta los topes con productos manufacturados europeos, textiles, herramientas, vino, aceite, armas. De regreso, sus bodegas se atiborraban con los tesoros del Nuevo Mundo: plata en lingotes y monedas, oro, esmeraldas, cochinilla, índigo, tabaco, Esta sobrecarga tenía consecuencias directas y fatales para la seguridad de la nave. Un barco sobrecargado se hundía más en el agua, reduciendo su obra muerta, la parte del casco por encima de la línea de flotación. Esto lo hacía más húmedo, es decir, más propenso a que las olas variaran la cubierta, y peligrosamente lento en su respuesta a las maniobras del timón. Más grave aún, la sobrecarga elevaba el centro de gravedad del barco,
especialmente si se estibaban mercancías pesadas en las cubiertas superiores para hacer espacio en la bodega. Un centro de gravedad alto hacía al navío extremadamente ardiente o inestable, propenso a escorar de forma peligrosa con un golpe de viento y con una capacidad reducida para deslizarse o volver a su posición vertical. Muchas catástrofes se originaron en la decisión de estibar unos cuantos cofres de plata de más en el camarote del capitán en lugar de en el fondo de la bodega. El espacio vital para la tripulación y los pasajeros se reducía a la mínima expresión. En un galeón de tamaño medio que podía desplazar unas 500 toneladas, la tripulación dormía donde podía, en la cubierta, entre los cañones o en el sollado, un espacio oscuro y mal ventilado bajo la cubierta principal. La privacidad era un lujo inexistente. Los hombres dormían, comían y vivían en una promiscuidad forzada, compartiendo su espacio con ratas, cucarachas y piojos. A esta población de marineros y soldados se sumaba una variedad de pasajeros. Nobles y funcionarios reales viajaban con sus séquitos, ocupando los mejores camarotes en el castillo de popa. Comerciantes, clérigos, artesanos y colonos con sus familias se apretujaban en espacios improvisados. En el fondo de la escala social, y a menudo en el fondo de la propia bodega, se encontraban los convictos deportados y en el infame comercio triangular, los esclavos africanos, encadenados en condiciones de una brutalidad indescriptible, con un espacio vital tan reducido que no podían ni siquiera ponerse de pie. Esta superpoblación y la falta de higiene convertían al barco en una incubadora perfecta para la enfermedad. Las condiciones sanitarias eran deplorables. Las letrinas o jardines consistían en simples plataformas o asientos colgados en el exterior del barco, en la proa, expuestos a la vista y a los elementos. En caso de mal tiempo, la tripulación se veía obligada a hacer sus necesidades en los rincones más oscuros de la bodega o la sentina, contaminando aún más un ambiente ya de por sí pútrido. El agua dulce, almacenada en barriles de madera, era el recurso más preciado y el principal vector de contagio. Los barriles, a menudo reutilizados y mal limpiados, se convertían en un caldo de cultivo para bacterias y algas. Después de unas pocas semanas, el agua se volvía verdosa, viscosa y maloliente. Se intentaba purificar añadiéndole un poco de vino o vinagre, pero esto apenas enmascaraba su pésima calidad. El consumo de esta agua contaminada era la causa principal de la disentería y el tifus, enfermedades que podían diezmar a una tripulación en cuestión de días con fiebres altas, delirios y diarreas hemorrágicas. La dieta a bordo era otro factor de enfermedad. La base de la alimentación era el bizcocho o galleta de barco, una especie de pan sin levadura cocido 2 o 3 veces para eliminar toda la humedad y garantizar su conservación. Este bizcocho era duro como una piedra, los hombres a menudo lo remojaban en agua o vino para poder morderlo, y con el tiempo se convertía en el hogar de colonias de gorgojos y gusanos. Los marineros bromeaban amargamente diciendo que era mejor comerlo en la oscuridad para no ver lo que se movía dentro. La ración de proteína consistía en carne de vaca o cerdo salada y pescado seco, bacalao o arenque. Este proceso de salazón eliminaba cualquier rastro de vitaminas y convertía la carne en una masa fibrosa y casi incomestible. Las legumbres secas como los garbanzos o las lentejas, un poco de queso y aceite completaban esta dieta monótona y carente de nutrientes esenciales. La ausencia total de frutas y verduras frescas en las largas travesías provocaba la aparición inevitable del escorbuto, la plaga de los mares, causada por una deficiencia aguda de vitamina C. Esta enfermedad tenía unos efectos devastadores. Los síntomas comenzaban con una fatiga extrema y dolores en las articulaciones. Luego las encías se hinchaban, sangraban y se pudrían, provocando la caída de los dientes. Aparecían hematomas y úlceras por todo el cuerpo. Las viejas cicatrices se abrían de nuevo. En las etapas finales sobrevenían las hemorragias internas, la ictericia y la muerte. Una tripulación diezmada por el escorbuto, con hombres demasiado débiles para subir a los mástiles o manejar las bombas, no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse a una emergencia. No fue hasta finales del siglo XVIII que la Marina británica institucionalizó el suministro de zumo de lima o limón, erradicando prácticamente la enfermedad. Durante la mayor parte de la era colonial, el escorbuto fue una causa de muerte tan común como los naufragios. El microcosmos social del barco era un polvorín. La jerarquía era absoluta y se mantenía con una disciplina de hierro. En la cima se encontraba el capitán, con autoridad sobre la vida y la muerte. Por debajo de él los oficiales, el piloto, el maestre responsable de la carga y los pertrechos, el contramaestre jefe de la marinería, el condestable a cargo de la artillería. Luego venían los especialistas, carpinteros, calafates,
cirujanos barberos, cuya pericia médica era a menudo rudimentaria, el capellán. En la base de la pirámide, la gran masa de marineros y grumetes, y por debajo de todos, los pajes y los esclavos. Esta rígida estructura generaba constantes fricciones. Los abusos de poder por parte de los oficiales eran comunes y el castigo por la más mínima insubordinación era brutal. Azotes con el gato de 9 colas, encierro en el cepo o incluso el abandono en una isla desierta. La heterogeneidad de la tripulación añadía más leña al fuego. En un mismo barco podían convivir andaluces, vascos, gallegos, italianos, flamencos y alemanes, cada uno con su propio idioma o dialecto, sus costumbres y sus rencillas regionales. Los soldados que viajaban como guarnición a menudo despreciaban a los marineros, considerándolos de una clase social inferior, lo que generaba peleas y tensiones constantes. La presencia de pasajeros, especialmente nobles y ricos comerciantes, creaba un mundo aparte. Mientras la tripulación sufría hambre y sed, ellos podían disfrutar de sus propias provisiones de vino, gallinas vivas y conservas. Este contraste flagrante entre la miseria de la mayoría y el lujo de unos pocos alimentaba un resentimiento que podía estallar en forma de motín. La ociosidad forzada durante los largos periodos de calma o vientos favorables era un caldo de cultivo para los vicios y los conflictos. El juego de dados o de detas, aunque a menudo prohibido, era una práctica constante y una fuente inagotable de deudas, trampas y peleas a cuchillo. El alcohol, aunque racionado, se consumía en exceso cuando se podía conseguir, llevando a borracheras violentas. El aburrimiento y la desesperanza erosionaban la moral y la disciplina. En este ambiente de tensión, enfermedad y miseria, la aparición de una crisis, una tormenta, una vía de agua, un avistamiento de piratas, no unía a la comunidad, sino que a menudo la hacía implosionar. En el momento en que se gritaba, vía de agua, o nos vamos a pique, la frágil disciplina se rompía. El pánico se convertía en la única ley. La lógica del sálvese quien pueda se imponía sobre cualquier plan de evacuación organizado, si es que existía alguno. La lucha por los botes salvavidas, que eran escasos e insuficientes, se convertía en una batalla campal. Los oficiales y los pasajeros de dato rango, a menudo armados, intentaban asegurarse un lugar por la fuerza, apartando o matando a los marineros que intentaban subir. Los lazos de lealtad y camaradería se disolvían en el terror primordial a la muerte. Hombres que habían compartido el mismo pedazo de bizcocho se apuñalaban por un trozo de madera flotante. El caos era absoluto. La estructura social, que había gobernado la vida a bordo con puño de hierro, se revelaba como una farsa en el momento de la verdad, siendo sustituida por la ley del más fuerte o del más desesperado. En el caso de los barcos negreros, la tragedia alcanzaba su cenit más abyecto. Los esclavos encadenados en la bodega a menudo eran abandonados a su suerte, dejados para que se ahogaran en la oscuridad mientras la tripulación intentaba salvarse. Si se les liberaba, era a menudo en un acto de crueldad final, para que su lucha por la supervivencia en el agua distrajera a los tiburones. Por lo tanto, el drama del naufragio comenzaba mucho antes de que el casco del barco se rompiera. Se gestaba en la codicia que sobrecargaba sus bodegas, en la suciedad que envenenaba su agua, en la dieta que pudría los cuerpos desde dentro, y en la injusticia que envenenaba las almas. La tripulación que se enfrentaba a la tormenta final era a menudo una tripulación ya derrotada, debilitada por la enfermedad, consumida por el odio y el resentimiento, y psicológicamente preparada para el caos. El mar, en su furia, no hacía más que dar el golpe de gracia a un organismo que ya estaba podrido por dentro. El naufragio era la explosión de una olla a presión social, un testimonio brutal de que no se puede construir una empresa colectiva sobre una base de miseria y deshumanización. El momento del naufragio es un punto de singularidad en el tiempo, un instante en el que las leyes de la física y la psicología social conspiran para crear un infierno en la tierra. Es el quiebre, el punto de no retorno de la lenta agonía de un barco en decadencia o la tensión acumulada de un viaje infernal cristalizan en una explosión de caos y violencia. La narrativa de un naufragio no puede entenderse como una secuencia ordenada de eventos, sino como una fractura de la realidad, una disolución de la estructura, tanto de la nave como de la sociedad que la habita. En esos minutos cruciales, la delgada chapa de la civilización, mantenida a flote por la disciplina y la jerarquía, se hace añicos, revelando la naturaleza primordial de la lucha por la supervivencia. El sonido, el movimiento y la emoción se amplifican hasta convertirse en una cacofonía de terror
que sella el destino de la mayoría. Mucho antes de que el agua fría reclame sus cuerpos, el desencadenante podía ser súbito o gradual, pero el resultado final era siempre el mismo: el pánico. Un choque repentino y brutal contra un arrecife no cartografiado era quizás la forma más terrorífica. Imagínese la escena: una noche tranquila, con el barco navegando suavemente bajo las estrellas. La mayoría de la tripulación duerme o conversa en voz baja. De repente, un estruendo atronador, un crujido inimaginable que reverbera por toda la estructura, como si la columna vertebral del mundo se partiera. El barco se detiene en seco, lanzando a los hombres por los aires. Los mástiles, sometidos a una inercia brutal, se astillan y caen en una cascada de madera y aparejos. Desde las profundidades de la bodega llega un sonido nuevo y pavoroso: el rugido del agua entrando a raudales, no como una filtración, sino como una catarata. En la oscuridad total, rota solo por el parpadeo de algunos faroles, se desata el infierno. Los gritos de sorpresa se convierten en aullidos de terror y dolor. Nadie sabe qué ha pasado, solo que el mundo se ha acabado. Alternativamente, el final podía ser más lento: una agonía prolongada durante una tormenta. Durante horas o incluso días, la tripulación ha estado luchando una batalla perdida contra los elementos. Exhaustos, ateridos de frío, con las manos ensangrentadas de trabajar en las bombas y en las velas, han visto cómo su barco era desmembrado pieza por pieza. Han escuchado el gemido de las maderas. Han sentido las sacudidas de cada ola monstruosa. La esperanza ha ido menguando con cada mástil caído, con cada vía de agua que las bombas ya no pueden controlar. El momento del quiebre llega cuando el capitán o el maestre, con el rostro desencajado por la derrota, da la orden que nadie quiere oír: sálvese quien pueda, o a los botes. O quizás no hay orden alguna, solo el momento en que el barco da una escora definitiva, un ladeo del que ya no se recuperará. El agua comienza a verterse por la cubierta principal. La proa se hunde o la popa se sumerge. El barco está sentenciado. En ese instante, la estructura de mando, que había sido la espina dorsal de la vida a bordo, se desintegra. El capitán, que un momento antes era una figura de autoridad absoluta, se convierte en un hombre más, luchando por su propia vida. El contramaestre, cuya vozarrón ponía orden entre la marinería, ahora solo grita por desesperación. La psicología del pánico en una multitud es un fenómeno bien estudiado, pero en el contexto de un barco hundiéndose, alcanza su máxima expresión. El pánico es contagioso. El miedo de un individuo se transmite a los demás a través de los gritos, de la expresión de terror en los ojos, de la carrera desesperada y sin rumbo. El pensamiento racional se apaga, desactivado por una sobrecarga de adrenalina y cortisol. El cerebro reptiliano toma el control, y sus únicas directivas son luchar o huir. En un barco que se hunde, huir no es una opción, solo queda luchar. La lucha se centra en el único símbolo de esperanza que queda: los botes salvavidas. Es crucial entender cuán inadecuados eran estos botes en la era colonial. Un galeón grande podía llevar una chalupa, el bote más grande a menudo remolcado o estivado en la cubierta principal, y quizás uno o dos botes más pequeños como un esquife o un batel. En total, estos botes podían tener capacidad para unas pocas decenas de personas, una fracción ínfima de las 200 o 300 almas a bordo. La propia idea de una evacuación ordenada para todos era una fantasía. Estos botes no estaban diseñados para la salvación masiva, sino para tareas auxiliares: transportar mercancías y personal a tierra, hacer sondeos o realizar reparaciones. Además, en el momento de la catástrofe, estos botes a menudo ya estaban dañados o eran inaccesibles. La chalupa, estivada en el centro de la cubierta, podía haber sido aplastada por la caída de un mástil. Arriarla al agua en medio de una tormenta, con el barco escorado y barrido por las olas, era una operación hercúlea y extremadamente peligrosa. Requería la coordinación de muchos hombres operando un complejo sistema de aparejos, una coordinación imposible en medio del pánico. Muchas veces el bote se estrellaba contra el costado del barco al ser bajado, o se inundaba y zozobraba en cuanto tocaba el agua. La lucha por estos escasos recursos era una manifestación brutal de la jerarquía social. Los oficiales, los pasajeros nobles y los soldados, que a menudo conservaban sus espadas y dagas, y a veces incluso pistolas, tenían una ventaja decisiva. Se abrían paso a la fuerza hacia los botes, empujando, golpeando y apuñalando a los marineros de menor rango que se interponían en su camino. Se formaban grupos basados en la lealtad o la fuerza.
protegiendo el acceso al bote contra todos los demás. Se cortaban las manos y los dedos de aquellos que intentaban desesperadamente agarrarse a la borda desde el agua. Se proferían promesas de riquezas a cambio de un lugar, y se rompían en el instante en que el bote se alejaba del casco que se hundía. Las crónicas de naufragios están repletas de estos actos de brutalidad. El historiador y náufrago Fernández de Oviedo relata cómo en un naufragio los hombres en un bote remaban con furia, utilizando los remos no solo para propulsarse, sino para golpear las cabezas de sus antiguos compañeros que nadaban hacia ellos pidiendo auxilio. Es la imagen definitiva del Homo homini lupus de Hobbes, el hombre como un lobo para el hombre, una verdad que el mar revelaba en toda su crudeza. El escenario del naufragio era una pesadilla sensorial. El sonido era una sinfonía del caos, el estruendo continuo del mar y el viento, el crujido agónico de las maderas del barco al romperse bajo la presión, el silbido del aire escapando de los compartimentos inundados, los gritos de los hombres, y a menudo los relinchos aterrorizados de los caballos u otros animales atrapados en la bodega. La visión era un cuadro del apocalipsis, una cubierta inclinada y resbaladiza, sembrada de escombros, aparejos rotos y cuerpos, figuras humanas corriendo en la oscuridad, cayendo al agua, luchando en un pandemonio de sombras y espuma. Si el naufragio ocurría de noche, la oscuridad era casi total, haciendo que el terror fuera aún más intenso. Si había luna, su luz pálida solo servía para revelar el horror de la escena. Para aquellos atrapados bajo cubierta, la situación era aún más desesperada. En la bodega, los marineros, los pasajeros de tercera clase o los esclavos se encontraban en una trampa mortal. El agua subía rápidamente, fría y negra. Las vías de acceso a la cubierta, estrechas escaleras de mano, se convertían en cuellos de botella donde la gente se aplastaba y pisoteaba en su intento de escapar. La carga suelta, barriles, cofres, jaulas de animales, se movía con el oleaje, aplastando a quienes se encontraban en su camino. Para los esclavos encadenados, no había escapatoria posible. Su destino era esperar, en la más absoluta oscuridad, a que el agua les llegara al cuello y les robara el último aliento. El propio barco en su agonía se convertía en un monstruo que mataba. La succión creada por el hundimiento de una gran masa como un galeón podía arrastrar a los nadadores cercanos hacia las profundidades. Los restos flotantes, tablones, mástiles rotos, barriles, se convertían en proyectiles mortales en el mar agitado, capaces de aplastar un cráneo o romper una extremidad. En este caos, el instinto de supervivencia adoptaba formas extrañas. Algunos, paralizados por el miedo, simplemente se quedaban quietos, aceptando su destino con una calma catatónica. Otros rezaban frenéticamente, buscando un milagro de última hora. Algunos, en un acto de desesperación final, se lanzaban a las olas aferrados a cualquier objeto flotante, un trozo de madera, un barril vacío, el cadáver de un animal. La formación de balsas improvisadas era una reacción común. Un grupo de hombres podía lograr atar varios tablones o vergas, creando una plataforma precaria que ofrecía una ilusión de seguridad. Pero estas balsas eran frágiles, fácilmente desmembradas por el oleaje, y a menudo sobrecargadas por más y más náufragos desesperados que intentaban subir, provocando su hundimiento. La decisión de abandonar el barco era en sí misma un dilema terrible. Mientras el barco, aunque moribundo, se mantuviera a flote, ofrecía una plataforma elevada sobre el agua helada. Saltar demasiado pronto podía significar morir de hipotermia o agotamiento antes de que el barco se hundiera del todo. Saltar demasiado tarde podía significar ser arrastrado por la succión. Los marineros más experimentados a menudo eran los últimos en abandonar la nave, esperando el momento preciso, buscando el mejor trozo de naufragio al que aferrarse. Incluso aquellos que lograban subirse a uno de los botes no estaban a salvo. El bote sobrecargado era inestable y difícil de gobernar. El primer objetivo era alejarse rápidamente del barco que se hundía para evitar la succión. Luego comenzaba una nueva lucha. La lucha contra los elementos en una embarcación minúscula y abierta, y la lucha interna por el poder y los escasos recursos, si es que se había logrado salvar algo de agua o comida. El oficial de más alto rango que hubiera sobrevivido intentaría imponer su autoridad, pero esta era a menudo desafiada por los marineros, que sentían que las reglas del mundo anterior ya no se aplicaban. Las decisiones sobre qué rumbo tomar, cómo racionar el agua, o si recoger o no a otros náufragos, se convertían en fuente de conflictos mortales. Así, el instante del quiebre no era un solo momento, sino una cascada de fallos sistémicos, físicos, sociales y psicológicos,
que transformaban una comunidad humana en una masa de individuos aterrorizados. Era la prueba definitiva que revelaba la verdadera naturaleza de los hombres y de la sociedad que habían construido. En la mayoría de los casos, la prueba se suspendía, la jerarquía se convertía en tiranía, la camaradería en traición, y la esperanza en una lucha animal por un minuto más de vida. El naufragio era, en su esencia más profunda, el colapso de todo significado. El hundimiento del navío no es el final de la tragedia, es el prólogo de un nuevo acto, a menudo más largo y cruel. Para los pocos que han sobrevivido al caos inicial, que han logrado escapar de la succión del barco y encontrar un lugar en un bote sobrecargado o aferrarse a un trozo de madera flotante, comienza una prueba de resistencia que lleva al ser humano a los límites absolutos de su capacidad física y mental. El océano, que fue el camino hacia la fortuna o la nueva vida, se transforma en un purgatorio líquido, una llanura infinita y hostil donde cada amanecer trae consigo la misma pregunta: ¿cómo sobrevivir un día más? La agonía de los náufragos en mar abierto es una historia de privaciones extremas, de dolor físico insoportable y de una desintegración psicológica que convierte a los hombres en fantasmas de sí mismos, mucho antes de que la muerte les ofrezca su liberación final. La primera inmediata amenaza es el ahogamiento. Incluso para aquellos que han encontrado un refugio temporal, el mar sigue siendo un enemigo implacable. Los botes, abarrotados y sentados muy bajo en el agua, son constantemente barridos por las olas. Cada embate del mar inunda la pequeña embarcación, obligando a los sobrevivientes a un trabajo de achique incesante y agotador. Con las manos, con un zapato, con un sombrero, cualquier objeto sirve para sacar el agua que amenaza con hundirlo. Este esfuerzo, realizado por hombres ya debilitados y en estado de shock, consume sus preciosas energías. Para quienes se aferran a restos flotantes, la lucha es aún más directa. Deben combatir constantemente el oleaje que intenta arrancarles de su precario asidero. Una batalla que requiere una fuerza que disminuye con cada hora que pasa. La segunda amenaza, y quizás la más insidiosa en las latitudes tropicales, es el sol. Sin la protección de las cubiertas o los toldos del barco, los náufragos están expuestos sin piedad a sus rayos. La piel, constantemente mojada por el agua salada que intensifica los efectos de la radiación, se quema rápidamente, cubriéndose de ampollas dolorosas que luego se infectan. Los labios se agrietan y sangran. Los ojos, deslumbrados por el reflejo del sol en la superficie del agua, se inflaman, provocando un dolor agudo y a veces, una ceguera temporal. El calor es sofocante, y el cuerpo, en un intento desesperado por enfriarse, suda profusamente, acelerando peligrosamente el proceso de deshidratación. La insolación provoca dolores de cabeza martillantes, náuseas, mareos y finalmente delirio. Los hombres empiezan a tener alucinaciones, a ver barcos fantasma en el horizonte o a conversar con compañeros ya fallecidos. La sed es el tormento central, el eje sobre el que gira toda la experiencia del náufrago. El cuerpo humano puede sobrevivir semanas sin comida, pero solo unos pocos días sin agua. En medio de una inmensidad de agua, la ironía es de una crueldad infinita. Los supervivientes se ven rodeados por el objeto de su deseo más desesperado. Un objeto que, sin embargo, es un veneno mortal. Beber agua de mar es una de las peores decisiones que puede tomar un náufrago. El agua salada contiene una concentración de sales mucho mayor que la de los fluidos corporales. Para eliminar este exceso de sal, los riñones necesitan utilizar más agua de la que se ha ingerido, extrayéndola de los tejidos del cuerpo. El resultado es una deshidratación paradójica. Cuanto más agua de mar se bebe, más sediento y deshidratado se está. Este proceso acelera el fallo renal y conduce a la locura y a la muerte. La agonía de la sed es una tortura que consume cada pensamiento. La boca y la garganta se secan hasta sentirse como papel de lija. La saliva se vuelve espesa y pegajosa. La lengua se hincha, dificultando el habla y la respiración. La desesperación lleva a los hombres a buscar cualquier fuente de líquido, por repulsiva que sea. Beben su propia orina, un acto que, aunque instintivo, solo empeora la situación, ya que reintroduce en el cuerpo las toxinas que los riñones ya han filtrado. En las crónicas más extremas, se relata que los hombres abrían las venas de sus compañeros moribundos para beber su sangre. La lluvia se convierte en la única esperanza, en una bendición divina. Cuando un chubasco se acerca, los supervivientes extienden cualquier trozo de tela que tengan, o simplemente abren la boca al cielo para recoger unas pocas gotas preciosas de agua dulce. El hambre llega más lentamente, pero con la misma certeza. Al principio, es un dolor agudo en el estómago, una sensación de vacío. Con el tiempo, se transforma en una debilidad generalizada,
una apatía que consume la voluntad de vivir. Los cuerpos, privados de energía, empiezan a consumirse a sí mismos. Los músculos se atrofian, los huesos se marcan bajo la piel. La inanición lleva a la desesperación y a la ruptura de los últimos tabúes. Los hombres intentan pescar con anzuelos improvisados hechos con un clavo o un trozo de metal, utilizando como cebo un trozo de su propia ropa, o en casos extremos, un pedazo de carne humana. Se comen las algas que se adhieren al bote o a los restos del naufragio. A veces la suerte les sonríe y un pez volador aterriza en el bote, o una tortuga marina pasa lo suficientemente cerca como para ser capturada. Estos pequeños tesoros de proteína se reparten meticulosamente y se devoran crudos, incluyendo la sangre y las vísceras, en un intento de obtener la máxima nutrición. Cuando todas las demás fuentes de alimento se agotan, surge el espectro del canibalismo. Esta no es una decisión que se tome a la ligera. Es el resultado de un lento descenso a la animalidad, impulsado por el dolor insoportable del hambre. Generalmente se empieza por los cuerpos de aquellos que ya han muerto por la sed o la enfermedad. Se establece un costumbre del mar, un conjunto de reglas macabras para regular el proceso. A veces se echan a suertes para decidir quién será sacrificado para alimentar a los demás, como en el famoso caso del navío inglés Mignonette en el siglo X. Los supervivientes en sus relatos posteriores a menudo describen estos actos con una mezcla de horror y una justificación pragmática, como la única forma de haber podido sobrevivir. El canibalismo deja una cicatriz psicológica imborrable, un recuerdo de haber cruzado una frontera fundamental de la condición humana. La vida marina, lejos de ser una fuente de consuelo, se convierte en una amenaza constante. Los tiburones, atraídos por el olor de la sangre o por los cuerpos que a veces se arrojan por la borda, comienzan a seguir al bote o a la balsa. Su presencia es un recordatorio constante de la precariedad de la situación. Una aleta dorsal que corta el agua cerca del bote es suficiente para helar la sangre. Los hombres evitan dejar las manos o los pies en el agua. A veces los tiburones golpean el fondo del bote como si probaran su resistencia, un acto que aterroriza a sus ocupantes. La exposición a los elementos también trae consigo la hipotermia, incluso en aguas tropicales. Por la noche, sin el calor del sol, la temperatura desciende. Los cuerpos, mojados y debilitados, pierden calor rápidamente. Los escalofríos incontrolables son el primer síntoma, seguidos de la confusión, la pérdida de coordinación y finalmente la inconsciencia y la muerte. Los supervivientes se acurrucan juntos, buscando el calor corporal de los demás en un intento desesperado por mantenerse con vida hasta el amanecer. La desintegración física va de la mano de la desintegración psicológica. La esperanza es un recurso tan vital como el agua, y se agota con la misma rapidez. Cada día los ojos de los náufragos escudriñan el horizonte en busca de una vela, de una línea de tierra, de una señal de humo, y cada día el horizonte vacío les devuelve la misma respuesta: nada. La monotonía del paisaje, un círculo infinito de cielo y agua, es enloquecedora. El ciclo de esperanza y desesperación se repite con cada avistamiento falso, con cada nube en el horizonte que se confunde con una isla. La estructura social dentro del bote se descompone o se transforma en una tiranía. El liderazgo a menudo recae en el individuo más fuerte o más despiadado, no necesariamente en el de mayor rango. Se establecen reglas estrictas para el racionamiento de los escasos recursos. Un sorbo de agua de más, un trozo de bizcocho robado, pueden ser castigados con la muerte. La paranoia se instala. Cada hombre ve a los demás como a un rival en la lucha por la supervivencia, como una boca más que alimentar, o en el peor de los casos, como una futura fuente de alimento. Las conversaciones cesan, reemplazadas por un silencio hosco y receloso, roto solo por los gemidos de los moribundos. La mente, para escapar del horror de la realidad, se refugia en la apatía o en la locura. Algunos supervivientes caen en un estado de estupor, indiferentes a todo lo que les rodea, esperando pasivamente la muerte. Otros, como se ha mencionado, sufren delirios y alucinaciones, viendo jardines exuberantes en medio del océano o escuchando las voces de sus seres queridos. Algunos, en un ataque de locura, se arrojan por la borda, buscando en la muerte un alivio a su sufrimiento. El tiempo pierde su significado. Los días y las noches se fusionan en un continuo de miseria. Los supervivientes pierden la noción de cuánto tiempo han estado a la deriva. Sus cuerpos se convierten en mapas de su sufrimiento. Piel quemada y ulcerada, labios hinchados, costillas marcadas, ojos hundidos en sus órbitas. Son espectros,
esqueletos vivientes animados por un último y obstinado instinto de supervivencia. El rescate, si llega, es a menudo tan traumático como la propia experiencia. Los rescatadores encuentran a seres infrahumanos, criaturas que han olvidado cómo hablar, que se esconden de la luz del sol, que se aferran a sus últimos trozos de carne humana con ferocidad animal. La vuelta a la civilización es un shock. El sabor del agua dulce, la sensación de una cama, la amabilidad de otro ser humano, son experiencias abrumadoras para una mente y un cuerpo que se han adaptado a un mundo de privación absoluta. La odisea en mar abierto es, por tanto, un descenso a los infiernos. Es un proceso de despojamiento en el que el náufrago pierde todo lo que le define como humano, su sociedad, sus herramientas, su moral, su cordura y, finalmente, su propio cuerpo. Es un testimonio aterrador de la resistencia del organismo humano, pero también de su extrema fragilidad. Para los pocos que lograban completarlo y volver para contarlo, el purgatorio del océano dejaba una marca indeleble, una sombra en el alma que ni el tiempo ni la distancia podían borrar. Tras una odisea de sufrimiento inenarrable en la inmensidad del océano, el avistamiento de tierra es un momento de éxtasis casi religioso, una resurrección. Para los supervivientes esqueléticos y medio locos, que se acurrucan en un bote o se aferran a los restos de su barco, la línea oscura que se dibuja en el horizonte es la encarnación de todas sus esperanzas. Es agua dulce, es comida, es refugio, es el final de la tortura. El grito de «Tierra, tierra» reanima a los moribundos y arranca lágrimas de los ojos de hombres que creían haberlas agotado todas. Sin embargo, esta euforia es a menudo el preludio de una nueva y amarga decepción. La orilla, que desde la distancia parece el paraíso, se revela con frecuencia como una trampa mortal, un nuevo círculo del infierno disfrazado de salvación. Llegar a tierra firme no es el final del calvario, sino el comienzo de un nuevo capítulo de la lucha por la supervivencia, uno en el que los peligros son diferentes, pero no menos letales. El primer obstáculo es, irónicamente, la propia tierra. Acercarse a una costa desconocida es una de las maniobras más peligrosas de la navegación, y hacerlo en una embarcación precaria y sin gobierno es casi un suicidio. Muchas de las costas del Caribe, de Florida o de Brasil, destinos comunes de los náufragos, están bordeadas por arrecifes de coral afilados como cuchillas o por rompientes traicioneras. El mismo oleaje que los ha atormentado en mar abierto se convierte ahora en el ariete que amenaza con estrellarlos contra las rocas. Maniobrar un bote pesado o una balsa improvisada a través de los canales de un arrecife, sin conocer su trazado, es una tarea imposible para hombres debilitados por el hambre y la sed. Con demasiada frecuencia, el bote zozobra en las olas rompientes, lanzando a sus ocupantes a un mar de espuma y rocas, donde mueren ahogados o golpeados a escasos metros de la arena que tanto anhelaban. Incluso si logran superar las rompientes, muchas costas tropicales están formadas por densos manglares. Estas selvas anfibias, con sus raíces aéreas entrelazadas, formando una muralla impenetrable, no ofrecen un lugar donde desembarcar. Los náufragos se ven atrapados en un laberinto de canales de agua salobre, plagados de mosquitos y otros insectos, sin poder poner pie en tierra firme. Morir de agotamiento en el fango de un manglar, a la vista de una vegetación exuberante pero inaccesible, es una de las ironías más crueles que el destino puede deparar. Supongamos que, contra todo pronóstico, logran desembarcar en una playa de arena. El primer instinto, la primera necesidad abrumadora, es encontrar agua dulce. La sed, que ha sido su torturadora durante días o semanas, les impulsa a una búsqueda frenética. Beben de los primeros charcos o arroyos que encuentran, sin saber que esta agua, aparentemente pura, puede estar contaminada por bacterias, parásitos o la descomposición de materia orgánica. Enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea o la giardiasis, contraídas al beber agua contaminada, pueden matar a un hombre debilitado en cuestión de días, con síntomas de vómitos, diarrea y deshidratación severa, justo cuando creía haber encontrado la fuente de la vida. A veces, la fuente de agua más cercana está a kilómetros de la costa, y los náufragos demasiado débiles para caminar, mueren de sed en la misma playa que consideraron su salvación. La búsqueda de alimento presenta un desafío similar. Una isla tropical puede parecer un Edén de abundancia, con árboles cargados de frutas exóticas y una selva llena de vida. Sin embargo, para un europeo del siglo XVI o XVII, esta naturaleza es un libro cerrado escrito en un idioma desconocido. No saben distinguir las frutas comestibles de las venenosas,
Una baya de aspecto apetitoso puede provocar convulsiones y la muerte. Ciertas raíces o tubérculos que forman la base de la dieta indígena son tóxicos si no se preparan adecuadamente mediante un proceso de cocción, remojo o rallado que los náufragos desconocen. El caso de la yuca amarga o mandioca es emblemático. Es una fuente de carbohidratos fundamental en muchas culturas tropicales, pero contiene cianuro y es mortal si se consume cruda. Los náufragos, impulsados por un hambre voraz, pueden envenenarse con la primera comida que ingieren. La fauna local también es una fuente de peligros. La caza de animales requiere energía, habilidad y armas, tres cosas de las que carecen los supervivientes. Más que una presa, los animales son a menudo una amenaza. Las serpientes venenosas, como la fer de lance o la coralillo en América, pueden infligir una mordedura mortal. Las arañas, los escorpiones y las hormigas de fuego pueden causar picaduras dolorosas que se infectan fácilmente en el clima húmedo. En los ríos y pantanos, los caimanes y los cocodrilos acechan. Incluso los insectos más pequeños son una tortura incesante. Nubes de mosquitos, portadores de malaria y fiebre amarilla, atacan sin piedad, especialmente al anochecer. Las picaduras, además del riesgo de enfermedad, provocan un picor insoportable que, al rascarse con las uñas sucias, deriva en llagas purulentas. Las pulgas de arena o niguas se introducen bajo la piel de los pies, causando inflamación y dolor extremo. El clima, que en el mar era una cuestión de viento y olas, en tierra presenta nuevos desafíos. El calor húmedo y sofocante durante el día es agotador y favorece las infecciones. Las lluvias torrenciales pueden provocar inundaciones repentinas y hacer imposible mantener un fuego encendido. Por la noche la temperatura puede bajar considerablemente, y los náufragos, con sus ropas hechas jirones y sin un refugio adecuado, sufren de frío y de hipotermia, a pesar de estar en el trópico. Construir un refugio rudimentario con ramas y hojas es una tarea que exige una energía que simplemente no tienen. La condición física de los supervivientes es su peor enemigo. Sus cuerpos, ya al límite por la experiencia en el mar, son extremadamente vulnerables. Un simple corte con una roca o una espina puede convertirse en una herida grave. En el ambiente cálido y húmedo, cualquier herida se infecta rápidamente. Sin antisépticos ni antibióticos, la infección puede derivar en una septicemia, una infección generalizada en la sangre, o en gangrena. El mal de pezuña, una afección común entre los náufragos que caminaban descalzos, consistía en la aparición de úlceras profundas en los pies que les impedían caminar y les postraban, condenándolos a una muerte lenta. El sistema inmunológico, debilitado por el escorbuto y la malnutrición, es incapaz de combatir la más mínima infección. El impacto psicológico de la falsa salvación es devastador. Tras la euforia inicial, la cruda realidad de la nueva lucha por la supervivencia sume a los hombres en una profunda depresión. La desesperanza, que en el mar se combatía con la vista fija en el horizonte, ahora se alimenta de la visión de una naturaleza exuberante pero hostil. La soledad es abrumadora. El silencio de la selva, roto solo por los sonidos extraños e inquietantes de animales desconocidos, puede ser más enloquecedor que el estruendo de la tormenta. La sensación de ser los únicos seres humanos en un mundo que les es completamente ajeno erosiona la cordura. La dinámica de grupo, si es que ha sobrevivido más de una persona, se enfrenta a nuevas tensiones. Las decisiones sobre dónde establecer un campamento, cómo buscar comida o si intentar o no explorar el interior, se convierten en fuente de conflictos. El liderazgo puede cambiar, y las disputas, que en el bote se contenían por la necesidad mutua, pueden estallar en violencia. Las crónicas de náufragos a menudo relatan cómo los grupos se dividían, o cómo algunos individuos eran abandonados o asesinados por sus compañeros. Un ejemplo histórico que ilustra perfectamente la trampa de la orilla es la historia de Pedro Serrano, un capitán español cuyo barco naufragó en el Caribe. Logró llegar nadando a un pequeño banco de arena desolado, un islote sin vegetación ni agua dulce. Su salvación fue una condena a una de las pruebas de supervivencia más extremas jamás registradas. Durante años, sobrevivió bebiendo la sangre y comiendo la carne cruda de las tortugas marinas que llegaban a desovar a la isla, y utilizando sus caparazones para recoger la escasa agua de lluvia. Vivió en un estado de soledad absoluta hasta que, milagrosamente, otro náufrago llegó a su isla. Su historia, que inspiró el Robinson Crusoe de Defoe, es un testimonio de la resistencia humana, pero también de que llegar a tierra es a menudo el comienzo de una lucha tan desesperada, o más, que la que se libra en el mar. En resumen, la tierra firme. El objetivo de todos los anhelos del náufrago
Es una promesa envenenada. La salvación aparente se disuelve en una nueva serie de amenazas para las que el superviviente no está preparado ni física ni mentalmente. El entorno natural, que para los pueblos indígenas es una fuente de sustento, para el europeo es un laberinto mortal. Cada elemento, el agua, la comida, los animales, el clima, se convierte en un enemigo potencial. La orilla engañosa es el escenario final donde se desvanece la última esperanza. Un lugar donde los hombres mueren de ser rodeados de verdor, de hambre en medio de la abundancia, y de soledad en un mundo lleno de vida. Si un náufrago lograba, por un milagro de resistencia, sobrevivir a los horrores del mar abierto y a las trampas de una orilla hostil, se enfrentaba a un último y quizás más impredecible desafío: el encuentro con otros seres humanos. En el vasto y disputado tablero de ajedrez del mundo colonial, un superviviente solitario y desvalido no era visto como una víctima que necesitaba ayuda, sino como una pieza extraña, una anomalía que podía ser una amenaza, una oportunidad o un objeto de desprecio. La soledad del náufrago no terminaba necesariamente al encontrar a otras personas. A menudo, se transformaba en un nuevo tipo de aislamiento, el de ser un otro vulnerable en una tierra de otros. El encuentro con los habitantes originales del territorio, con los corsarios y piratas que infestaban las rutas marítimas, o incluso con compatriotas de una facción rival, podía sellar el destino del superviviente de una forma tan definitiva como la tormenta o el hambre. El encuentro con los pueblos indígenas era la variable más incierta de todas. La reacción de los nativos ante la aparición de europeos, demacrados y semidesnudos en sus costas, no era monolítica, sino que variaba enormemente dependiendo de la cultura, la ubicación geográfica y sobre todo de sus experiencias previas con los invasores. Para muchos náufragos, este encuentro significaba una muerte rápida y violenta. Tribus como los caribes en las Antillas Menores o los Calusa en Florida tenían una merecida reputación de hostilidad hacia los españoles. Estos grupos habían sufrido en carne propia la brutalidad de la conquista, las masacres, la esclavitud, las enfermedades introducidas que diezmaban a su población. Para ellos cualquier europeo, incluso uno indefenso, era un enemigo, un representante de la fuerza que estaba destruyendo su mundo. Las crónicas de la época están llenas de relatos espeluznantes de náufragos que llegaban a una playa solo para ser recibidos por una lluvia de flechas. Los que no morían en el acto eran capturados. El destino de los cautivos era variado, pero rara vez benigno. Podían ser torturados y sacrificados en rituales religiosos, como una ofrenda a los dioses para vengar las afrentas sufridas. Podían ser esclavizados y forzados a realizar trabajos pesados, viviendo en condiciones de miseria hasta que la enfermedad o el agotamiento acababan con ellos. En algunas culturas, se practicaba el canibalismo ritual, y los cuerpos de los cautivos eran consumidos en ceremonias comunitarias. Para el náufrago que había sobrevivido al mar, caer en manos de un grupo hostil era el terror final, una muerte despojada de toda dignidad. Un ejemplo histórico bien documentado es el de la expedición de Pánfilo de Narváez a Florida en 1828. Tras naufragar en la costa del Golfo de México, los supervivientes, entre ellos Álvar Núñez Cabeza de Vaca, se encontraron con diversas tribus. Su experiencia fue una montaña rusa de interacciones. Algunos grupos los esclavizaron y los trataron con una crueldad extrema, mientras que otros, con el tiempo, llegaron a verlos como curanderos y figuras chamánicas, otorgándoles un estatus de respeto y protección. La odisea de Cabeza de Vaca, que duró 8 años y le llevó a cruzar a pie todo el sur de lo que hoy es Estados Unidos y el norte de México, es un testimonio de la complejidad de estas relaciones. Sin embargo, no todas las interacciones eran hostiles. En algunos casos, los pueblos indígenas mostraban compasión y curiosidad hacia los extraños desvalidos. Podían ofrecerles comida, agua y refugio, tratando sus heridas y acogiéndolos en su comunidad. Esta hospitalidad no era necesariamente un acto de pura bondad desinteresada. A veces, los náufragos eran vistos como seres sobrenaturales, enviados por los dioses. Su piel blanca, sus barbas, los extraños jirones de su ropa, todo contribuía a crear un aura de misterio. En otros casos, la ayuda podía tener un motivo práctico. Un náufrago podía poseer conocimientos útiles, por ejemplo sobre la metalurgia. Un simple clavo de hierro del barco naufragado era un objeto de inmenso valor en una sociedad de la Edad de Piedra. Para el superviviente que era acogido en una tribu, comenzaba un largo y difícil proceso de aculturación. Debía aprender un nuevo idioma, nuevas costumbres, una nueva forma de ver el mundo. A menudo,
tenía que abandonar por completo su identidad anterior para poder integrarse. El español Hernando de Escalante Fontaneda, que naufragó en Florida de niño en el siglo XVI, vivió 17 años entre los Calusa. Aprendió su lengua y sus costumbres y se convirtió en un miembro más de la tribu, hasta que finalmente fue rescatado por otros españoles. Su relato es una de las pocas fuentes directas que tenemos sobre la cultura de este pueblo ya desaparecido. Sin embargo, esta integración no siempre era completa. El náufrago seguía siendo un extraño, y su posición en la tribu podía ser precaria, dependiente del capricho del jefe o de los vaivenes de la política tribal. El segundo gran peligro humano en los mares coloniales eran los piratas, bucaneros y corsarios. Las aguas del Caribe, en particular, eran un hervidero de estos depredadores del mar. La diferencia entre ellos era a menudo una cuestión de semántica. Los corsarios o privateer eran capitanes de barco que operaban con una patente de corso, una licencia oficial de su gobierno, Inglaterra, Francia u Holanda, que les autorizaba a atacar y saquear los barcos de una nación enemiga, generalmente España. Los piratas y bucaneros, por otro lado, no respondían ante ninguna autoridad y atacaban a cualquier barco cuya carga les pareciera prometedora. Para un náufrago español, ser rescatado por un barco corsario inglés o francés era una calamidad. No era visto como una víctima, sino como un prisionero de guerra. En el mejor de los casos, sería interrogado en busca de información sobre las rutas de las flotas, las defensas de los puertos o la ubicación de tesoros. Luego, podría ser abandonado en una isla desierta, vendido como sirviente o retenido para pedir un rescate. En el peor de los casos, si oponía resistencia o si la tripulación corsaria estaba de mal humor, podía ser torturado y asesinado sin más miramiento. Las historias de la crueldad de piratas como François L'Olonnais, que disfrutaba torturando personalmente a sus prisioneros españoles, eran bien conocidas y aterrorizaban a los marinos. Si el rescate lo realizaba un barco pirata, el destino era aún más incierto. Los piratas formaban sociedades democráticas y anárquicas, y el destino de un prisionero podía depender de una votación de la tripulación. A veces a los marineros del barco capturado se les ofrecía la opción de unirse a la tripulación pirata. Para un hombre que había sufrido la brutal disciplina y las miserables condiciones de la marina mercante o de guerra, la vida pirata, con su promesa de libertad y riqueza, podía parecer una opción atractiva. Esta era la única forma en que un náufrago podía, paradójicamente, mejorar su estatus social. Sin embargo, si se negaba, su destino era sombrío. El abandono en una isla desierta con una pistola, un poco de pólvora y una botella de ron era un castigo pirata clásico. Incluso ser rescatado por un barco de la propia nación no era una garantía de salvación. Las rivalidades políticas y personales existían. Un náufrago podía ser visto con sospecha, como un posible desertor o un espía. Si el barco que le rescataba pertenecía a una compañía comercial rival o a una facción política opuesta a la de su capitán original, podía ser tratado con hostilidad. Además, un barco rescatador no siempre estaba dispuesto a desviarse de su ruta o a compartir sus escasas provisiones con un grupo de supervivientes. No era infrecuente que un capitán, tras escuchar la historia de los náufragos, simplemente les diera un poco de agua y les deseara buena suerte, abandonándolos de nuevo a su destino. Finalmente, está la dimensión de la soledad absoluta, la experiencia de no encontrar a nadie en absoluto. Un náufrago podía pasar meses o incluso años en una isla desierta sin ver a otro ser humano. Esta soledad total es una forma de tortura psicológica que erosiona la mente. El superviviente habla solo para no olvidar el sonido de su propia voz. Crea compañeros imaginarios. Lucha contra la desesperación y la locura, manteniendo viva la esperanza del rescate mediante la creación de rutinas y proyectos, como la construcción de una cabaña o la exploración de la isla. La historia de Alexander Selkirk, el marino escocés abandonado en las Islas Juan Fernández que inspiró a Robinson Crusoe, es el arquetipo de esta lucha contra la locura a través del trabajo y la autosuficiencia. En este complejo panorama humano, el náufrago era la pieza más débil del juego. Despojado de su barco, de su tripulación, de sus armas y de su estatus social, era un cero a la izquierda, un ser cuya supervivencia dependía enteramente de la voluntad y los intereses de otros. Su encuentro con el otro, ya fuera indígena, pirata o compatriota, rara vez era un encuentro entre iguales, era una interacción definida por una asimetría de poder radical, donde su vida pendía de un hilo, sujeta al miedo, la codicia, la compasión, o el odio del primer ser humano que encontrara en su camino. La soledad del náufrago no era solo la ausencia de compañía,
sino la ausencia de un lugar en el mundo. El rescate o la llegada final a un puesto de avanzada civilizado no marca el fin del sufrimiento del superviviente de un naufragio. De hecho, para muchos es el comienzo de una nueva forma de agonía, una que no se libra en el mar o en la selva, sino en los silenciosos y laberínticos pasillos de la propia mente. El cuerpo puede sanar, las heridas pueden cicatrizar y el peso puede recuperarse, pero las cicatrices del alma son a menudo permanentes. El trauma psicológico experimentado por aquellos que han mirado a la muerte a la cara, que han transgredido los límites de la resistencia humana y han sido testigos o partícipes de actos de una brutalidad inimaginable, deja una marca indeleble. El superviviente regresa al mundo de los vivos, pero una parte de él permanece para siempre a la deriva en el océano de su memoria, atormentado por fantasmas que solo él puede ver. Hoy en día disponemos de un marco clínico para entender estas heridas, el trastorno de estrés postraumático, TEP. Aunque el término es moderno, los síntomas que describe son tan antiguos como la propia experiencia humana del trauma. Los supervivientes de naufragios de la era colonial, sin el lenguaje de la psicología para articular su dolor, manifestaban en sus acciones y en sus escritos todos los signos clásicos de esta aflicción. Sus noches estaban pobladas de pesadillas recurrentes, reviviendo una y otra vez los momentos más terroríficos del naufragio, el estruendo del barco al chocar, los gritos de sus compañeros ahogándose, el rostro del hombre al que tuvieron que dejar atrás. El sueño, en lugar de ser un refugio, se convertía en una repetición de la tortura. Durante el día sufrían de flashbacks o recuerdos intrusivos. Un sonido fuerte, el olor de la sal en el aire, una tormenta repentina. Cualquier estímulo sensorial podía desencadenar una oleada de pánico y hacerles revivir el evento como si estuviera sucediendo de nuevo. Estos episodios eran incontrolables y profundamente angustiantes, transportándolos de vuelta al caos y al terror del naufragio en un abrir y cerrar de ojos. Para evitar este dolor, muchos desarrollaban conductas de evitación. Se negaban a hablar del suceso, evitaban cualquier cosa que se lo recordara, y sobre todo, muchos de ellos nunca más volvían a embarcarse. El mar, que había sido su vida y su sustento, se convertía en un objeto de fobia insuperable. El simple hecho de ver el océano podía provocarles ataques de ansiedad. La hipervigilancia era otro síntoma común. Habiendo vivido en un estado de alerta máxima durante semanas o meses, donde el más mínimo signo de peligro podía significar la muerte, el sistema nervioso del superviviente quedaba atascado en modo de supervivencia. Estaban constantemente en guardia, sobresaltándose con facilidad, irritables y con una incapacidad para relajarse. Su visión del mundo había cambiado fundamentalmente. Ya no era un lugar seguro y predecible, sino un entorno lleno de amenazas potenciales. Quizás el aspecto más doloroso y complejo del trauma era la culpa del superviviente. Se preguntaban una y otra vez por qué ellos habían sobrevivido mientras que otros, a menudo más fuertes, más jóvenes o más merecedores, habían perecido. Se sentían culpables por los actos que habían cometido para sobrevivir, por haber luchado por un lugar en un bote, por no haber ayudado a alguien que pedía auxilio, por haber participado en el canibalismo. Estas acciones necesarias para la supervivencia en una situación extrema eran juzgadas con dureza a la luz de la moralidad del mundo normal. El superviviente se sentía manchado, indigno de la vida que se le había concedido. Esta culpa podía manifestarse como una profunda depresión, un sentimiento de vacío y una incapacidad para experimentar la alegría o el placer. El regreso a la sociedad era a menudo un proceso de alienación. El superviviente volvía a un mundo que había seguido su curso, un mundo de preocupaciones triviales y rutinas cotidianas que a él le parecían absurdas y sin sentido. ¿Cómo podía preocuparse por el precio del vino o por una disputa vecinal cuando había visto a hombres devorarse unos a otros? Se sentía desconectado de sus amigos y familiares, incapaz de compartir la magnitud de su experiencia. Sus historias, si se atrevía a contarlas, a menudo eran recibidas con incredulidad o con una fascinación morbosa que no hacía más que aumentar su sensación de aislamiento. Nadie que no lo hubiera vivido podía entenderlo realmente. Se convertía en un extraño en su propia casa, un fantasma que caminaba entre los vivos. En una sociedad profundamente religiosa como la de la era colonial, el trauma también provocaba una profunda crisis de fe. El superviviente se enfrentaba a preguntas teológicas insolubles. ¿Por qué un Dios bueno y todopoderoso había permitido tanto sufrimiento? ¿Era su supervivencia una señal del favor divino o un capricho cruel del destino? Algunos encontraban consuelo en la fe, interpretando su salvación como un milagro y dedicando el resto de su vida a la piedad. Otros perdían la fe por completo,
incapaces de reconciliar la existencia de Dios con el mal que habían presenciado. Veían el universo no como una creación ordenada, sino como un caos indiferente y sin propósito. Los relatos y crónicas escritos por los propios supervivientes son documentos psicológicos de un valor incalculable. Obras como Los naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca o La historia de un viaje hecho a la tierra del Brasil de Hans Staden no son meros informes de aventura. Son intentos desesperados de dar sentido a lo incomprensible, de procesar el trauma a través de la escritura. En sus páginas, a menudo se puede leer entre líneas el dolor y la confusión. Utilizan un lenguaje lleno de referencias religiosas, intentando enmarcar su experiencia en la narrativa familiar del sufrimiento, la prueba y la redención. Pero también se percibe la crudeza del recuerdo, la necesidad de testificar el horror tal y como fue. La escritura se convierte en una forma de terapia, un intento de expulsar a los demonios internos poniéndolos en el papel. La sociedad de la época no tenía herramientas para ayudar a estos hombres. No existía el concepto de apoyo psicológico o tratamiento del trauma. Un superviviente era a menudo visto con una mezcla de admiración y recelo. Se le admiraba por su resistencia, pero también se le temía como si trajera consigo el hedor de la muerte y el desastre. A veces, sus historias eran utilizadas por las autoridades como propaganda, para ensalzar la resistencia del imperio o para advertir de los peligros del mar. Pero el hombre detrás de la historia era a menudo ignorado, dejado a su suerte para lidiar con sus pesadillas en soledad. Muchos supervivientes nunca se recuperaban. Pasaban el resto de sus vidas sumidos en la melancolía, el alcoholismo o la marginalidad. Algunos se retiraban a monasterios, buscando el silencio y la expiación. Otros se convertían en vagabundos, incapaces de asentarse en un lugar. La experiencia del naufragio les había roto de una forma que la sociedad no sabía cómo reparar. Es importante entender que el trauma no es solo una reacción a los peligros físicos, sino también a la quiebra de las asunciones básicas sobre el mundo y la naturaleza humana. El superviviente ha visto cómo la fina capa de la civilización se desvanecía, revelando la brutalidad que yace debajo. Ha visto a sus amigos convertirse en monstruos, y quizás se ha visto a sí mismo convertirse en uno. Ha perdido la fe en la bondad humana, en la justicia del universo y a menudo en sí mismo. Esta pérdida de la inocencia, esta herida moral, es la cicatriz más profunda de todas. El superviviente de un naufragio colonial es por tanto una figura trágica. Ha ganado la batalla por la vida, pero a un costo terrible. Ha vuelto del país de desmuertos, pero no puede dejar de oír sus susurros. Su cuerpo está en tierra firme, pero su alma sigue a la deriva. Las cicatrices que lleva no son solo las de las quemaduras del sol o las heridas infectadas, sino las de los recuerdos imborrables y las preguntas sin respuesta. Es un recordatorio viviente de la fragilidad de la vida y de la mente humana, y de que hay viajes de los que en realidad nunca se regresa del todo. Los naufragios de la era colonial, en su momento, fueron tragedias humanas de una magnitud devastadora, pero también eventos efímeros, engullidos por el océano y rápidamente borrados de la memoria colectiva, salvo por las crónicas de los pocos supervivientes o los registros burocráticos que daban cuenta de la pérdida de un navío y su carga. Sin embargo, con el paso de los siglos, estas catástrofes silenciadas han adquirido un nuevo y profundo significado. El fondo del mar, ese vasto cementerio de ambiciones y desesperanzas, se ha convertido en un archivo sin parangón, una cápsula del tiempo que preserva los restos materiales de un mundo desaparecido. El legado de los naufragios coloniales es, por tanto, doble. Por un lado, es un legado de memoria y advertencia, un recordatorio del inmenso costo humano que subyace a la narrativa heroica de la era de los descubrimientos. Por otro, es un legado tangible, un tesoro de información que la arqueología submarina moderna está empezando a descifrar, arrojando una luz sin precedentes sobre la vida cotidiana, la tecnología, el comercio y las realidades brutales de aquel tiempo. El mar, en su aparente destructividad, es paradójicamente un medio de conservación excepcional. En las profundidades, la ausencia de luz y oxígeno, junto con las bajas temperaturas, ralentiza drásticamente los procesos de descomposición. Los restos de un naufragio, una vez que se asientan en el lecho marino y son cubiertos por la arena y el sedimento, quedan sellados y protegidos de la degradación, mientras que en tierra los objetos de madera, cuero o tela se desintegran rápidamente. En el fondo del mar, pueden conservarse durante siglos en un estado de preservación asombroso. Un naufragio no es simplemente un montón de escombros, es un sitio cerrado, un microcosmos de la vida en el momento exacto de la catástrofe. Todo lo que había a bordo,
desde los cañones y las anclas hasta las monedas, la cerámica, los instrumentos de navegación e incluso los restos orgánicos como semillas o huesos de animales, queda congelado en el tiempo. El surgimiento de la arqueología submarina como disciplina científica en el siglo XX, gracias al desarrollo del buceo autónomo, el Aqualum de Jacques Cousteau, y de tecnologías de teledetección como el sonar de barrido lateral y los magnetómetros, abrió una ventana a este mundo sumergido. Los arqueólogos submarinos no son cazadores de tesoros. Su objetivo no es la recuperación de objetos de valor monetario, sino la excavación y el estudio metódico del yacimiento para reconstruir la historia del barco y de las personas que vivieron y murieron en él. Cada objeto, por humilde que sea, es una pieza de un rompecabezas histórico. El estudio de los restos del casco de un barco naufragado, por ejemplo, nos proporciona información invaluable sobre las técnicas de construcción naval de la época. Los arqueólogos pueden analizar el tipo de madera utilizada, las técnicas de ensamblaje, los métodos de calafateo y las posibles reparaciones realizadas durante la vida del barco. Esto nos permite contrastar la realidad de la construcción con los tratados teóricos de la época y entender mejor las vulnerabilidades intrínsecas que llevaban a tantos barcos a su perdición. El descubrimiento de cascos forrados de plomo con diferentes tipos de protección contra la broma nos habla de la incesante batalla tecnológica contra los elementos. La carga del barco es un testimonio directo del comercio global que caracterizó la era colonial. En los restos de un galeón español se pueden encontrar no solo los lingotes de plata de Potosí o las esmeraldas de Muzo, sino también objetos que revelan las complejas redes comerciales. Porcelana china de la dinastía Ming, que viajaba desde Filipinas a México en el galeón de Manila, y luego era transportada por tierra para ser embarcada hacia España, especias de las Molucas, sedas de Asia. Estos hallazgos materiales hacen tangible la escala y la complejidad de la primera globalización. Del mismo modo, el estudio de la carga de un barco negrero como el Henrietta Marie, hundido en 1700 cerca de Florida, revela el horror de ese comercio. Grilletes de hierro alorios de vidrio, utilizados para el truque y la disposición de la bodega, diseñada para maximizar el número de seres humanos transportados como mercancía. Los objetos de uso cotidiano encontrados en los naufragios nos ofrecen una visión íntima y sin filtros de la vida a bordo, una visión que a menudo contradice los registros oficiales. La cerámica de cocina, las pipas de arcilla, los dados, los instrumentos musicales, las herramientas de los artesanos, los efectos personales de los marineros, cada objeto cuenta una historia. El análisis de los restos de los alimentos como los huesos de animales, las espinas de pescado o las semillas de plantas, nos permite reconstruir la dieta real de la tripulación, a menudo mucho más pobre y menos variada de lo que indican las listas de provisiones oficiales. El estudio de los esqueletos humanos cuando se conservan proporciona datos sobre la edad, la procedencia, el estado de salud y las enfermedades que padecían los individuos a bordo, como el escorbuto o la sífilis. Los instrumentos de navegación como astrolabios, cuadrantes o compases son hallazgos particularmente emocionantes. Son los testigos materiales del desafío intelectual y técnico que suponía navegar por los océanos. Estudiar su construcción, sus marcas y sus posibles imprecisiones nos ayuda a comprender mejor los desafíos a los que se enfrentaban los pilotos y las causas de los errores de navegación que llevaron a tantos desastres. Más allá del conocimiento histórico y arqueológico, el legado de los naufragios es un poderoso recordatorio del coste humano de la historia. La narrativa tradicional de la era de los descubrimientos a menudo se centra en la figura de los grandes exploradores, los conquistadores y los monarcas, pintando un cuadro de heroísmo, aventura y progreso. Los naufragios nos obligan a mirar la otra cara de la moneda, la de los miles de marineros anónimos, soldados, colonos y esclavos que perecieron en el mar, cuyas vidas fueron el combustible que alimentó la maquinaria del imperio. Cada barco hundido es un monumento a estas vidas perdidas. Nos obliga a reflexionar sobre la brutalidad de la empresa colonial, sobre la codicia que sobrecargaba los barcos, sobre la indiferencia que enviaba a los hombres al mar en navíos podridos, y sobre el choque de culturas que a menudo sentenciaba a los supervivientes. Los naufragios desmitifican la historia, la despojan de su pátina romántica y nos la presentan en su cruda realidad. Este legado también plantea importantes cuestiones éticas en la actualidad. La controversia entre la arqueología científica y la caza de tesoros comercial es un debate central. Para un cazador de tesoros, un naufragio es una mina de oro, y su objetivo es extraer los objetos de valor comercial lo más rápidamente posible, a menudo destruyendo el contexto arqueológico en el proceso. Para un arqueólogo, esta práctica es una profanación. La destrucción
irreparable de una fuente de conocimiento única. La Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático de 2000 es un intento de establecer un marco legal internacional para proteger estos yacimientos, considerándolos patrimonio de toda la humanidad. En conclusión, los ecos de los naufragios coloniales resuenan en las profundidades del océano, pero también en nuestra conciencia histórica. Son más que simples historias de desastres, son parábolas sobre la ambición, la vulnerabilidad y la resiliencia humana. Nos enseñan sobre la interacción entre la tecnología y la naturaleza, sobre la dinámica del comercio y el conflicto, y sobre la fragilidad de la vida frente a la inmensidad del océano. Al escuchar estos ecos, al estudiar estos fragmentos de vidas pasadas recuperados del abismo, no solo honramos la memoria de los que se perdieron, sino que también llegamos a una comprensión más profunda, más honesta y más humana de nuestro propio pasado. El mar guarda sus secretos, pero poco a poco, gracias a la ciencia y a una nueva sensibilidad histórica, nos los está devolviendo, y con ellos la oportunidad de reescribir la historia, no solo desde la perspectiva de los vencedores, sino también desde el silencio de las víctimas.